a Albert Recio, que es, bueno, ha sido profesor honorario de Económicas de la OADE, donde ha sido profesor muchos años, está en la formación Comuns y seguro que nos da una visión, como siempre, muy interesante sobre el tema. Le doy paso. Bueno, a ver, yo mi experiencia con migración es, por una parte, la digamos, teórica. He sido muchos años profesor de Economía del Trabajo y cuando estudias el trabajo, las migraciones forman parte del proceso. Y después la otra parte de mi vida, llevo muchos años en el movimiento vecinal en un distrito obrero de la ciudad, en los barrios, y allí también siempre ha sido un distrito de inmigrantes, y en los últimos años que la migración ha cambiado de origen, pero no de forma, incluso ha funcionado durante muchos años una entidad que agrupaba muchas entidades que eran Omar Risacul, que ha trabajado mucho el tema migratorio, ¿no? Y que es una entidad que se ha muerto gracias a que el magnífico ayuntamiento que tenemos ahora socialista le quitó las subvenciones a la cargo. Sí, una cosa, ha habido más cosas, pero el núcleo central molestaba, ¿no? De todas formas, aún quedan restos. El domingo no, el que viene, hacía años, una de las actividades que hacía en Omar Risacul, la más lúdica, era un festival de sopas, para mostrar que todo el mundo hace sopas. Y aunque no Omar Risacul ha muerto, el domingo que viene, el 26, en el barrio de Cañellas, se volverá a hacer el festival de sopas. Si a alguno os interesa corresponder, es una fiesta muy bonita, ¿eh? A ver, yo creo que las migraciones son la historia de la humanidad. Sin migraciones no hubiera habido ocupación de América, toda la humanidad salió de África y por tanto la migración ha sido normal. Y la migración ha sido siempre la búsqueda de formas de vida. Si nos ponemos en el mundo moderno, digamos que empieza con la migración hacia América, o sea, el mundo moderno hay un historiador que la definió muy bien, que fue la creación de nuevas Europas. Y de hecho, una parte de lo que se hizo la población europea fue intentar copiar su estatus en otros sitios. En algunos les salió en Norteamérica, les salió en parte en Australia, les salió en el sur del cono sur, ¿no? Y en otras partes en África les costó más porque el historiador que explica que él llama imperialismo ecológico porque dice, lo que estaba inmigrando era una población, sus animales, sus plantas, sus parásitos, y por eso era un modo conceptual. Después de esto, una vez ya se establece el capitalismo como sistema global, los procesos migratorios salen en muchos lados, ¿no? La mayoría de gente que ha estudiado bien migraciones considera que los procesos migratorios gordos casi siempre nacen por la demanda del país que quiere importar mano de obra. Esto está, y pongo un ejemplo que es del libro. En España, hasta finales casi de los 90, los procesos migratorios y las estadísticas eran pocos. Curiosamente, uno de los primeros grupos de extranjeros que llegó, así que se vio que llegaban, vino de Filipinas y eran mujeres. O sea, fijaos que si hubiéramos hecho cualquier ejercicio de cálculo, el coste del billete de avión, además los billetes de avión era imposible, mujeres solas, muchas que dejaban a la familia y los hijos fuera, o sea que era el caso, digamos, los últimos que uno hubiera esperado que llegaran a España, ¿no? La razón cuál era, que a principios de los 80 los ricos españoles se habían quedado sin criadas. Y una orden religiosa en Italia y en España se preocupó de traer las mujeres a Filipinas para garantizar a sus familias que no iban a trabajar de prostitutas, no iban a un sitio, y para garantizar a las familias ricas que ponían una criada en casa, que esas señoras se deben de fiar. O sea, esto es así de complejo, pero es así, ¿no? Porque España, por ejemplo, hasta hace unos 10 años, en un proyecto europeo, dedicamos un tema a migraciones, y España hasta el año 80 prácticamente era un país que no tenía. Primero había tenido un proceso de migratorio muy fuerte en la década de los 60, Alemania y a Francia, y después
y después lo ha seguido teniendo. Yo creo que hay un elemento que alguno de los que estudia el tema tiene razón, y es de que la demografía no anda, ¿no? Y en un país donde la esperanza, la natalidad ha bajado mucho, el reemplazo de mano de obra es creciente, ¿no? Y estaba cantado que España sería un país de llegada de inmigrantes, ¿no? Esto por una parte. Por otra, yo creo que siempre los inmigrantes siempre son mal vistos. Esto lo que contaba antes, hay un pequeño estudio de un profesor de Olot, de un pueblo, es una ciudad de 13.000 habitantes en el norte de Cataluña, ciertamente industrial, y este profesor de estudio empezó a estudiar y se encontró con que siempre los flujos migratorios tienen tres componentes iguales. El primero, y además él estudió en Olot 3 oleadas migratorias. La primera era simplemente gente de la montaña cercana que bajaba a los pueblos. La segunda, la migración del resto de España en los años 60. Y la última, que es la... Y siempre encontró que siempre pasaban 3 cosas. Que los barrios de llegada eran siempre los mismos, para la gente cuando llega es pobre y va al sitio que le encuentra más fácil. Que las profesiones de entrada siempre eran las mismas. Las básicas, para los hombres construcción, para las mujeres el servicio doméstico, en sus variantes, digamos ahora, no servicio doméstico, pero es lo mismo, y a veces industria, ¿no? En el caso de Olot es una sociedad de fabricación de industria cárnica, que la industria cárnica en todo el mundo es un clásico sitio de trabajo de inmigrantes, porque yo creo que, por estudios que hemos hecho, es de los sectores de condiciones laborales más duras en el sector industrial. Por ejemplo, Vic era la ciudad más conservadora de Cataluña, y está en una novela que llama La ciutat dels sants, la ciudad de los santos. Vic fue de los primeros sitios que tuvo miles de cientos de inmigrantes. ¿Por qué? Porque la industria hay en Vic, industria cárnica. Eso está claro. Lo que ocurre es que los últimos, y después, las políticas migratorias han ido cambiando según los intereses. El caso más sonado es Reino Unido, 1950. La patronal se da cuenta que le falta mano de obra, seguramente el efecto de la guerra mundial y tal, y los que hacen, conceden automáticamente nacionalidad británica a todas las personas que vienen de algún país del Imperio Británico. Por lo tanto, ahí lo que interesaba es que entrara gente a tope. En los últimos años creo que las políticas han cambiado, son políticas de flujos, o sea, yo creo que no es verdad que no haya regulación, hay mucha, y lo que pasa es que está mal hecha. Y la lógica de las políticas de regulación ahora es controlar la entrada de migrantes, como yo siempre digo el grifo, ¿no? Abrimos el grifo. Estas políticas, porque yo creo que una parte del tema es que, como saben que hay un sector de la población, que es la tercera pata del Olot, ¿no? Es que siempre se habla más de los inmigrantes, siempre es gente que no se integra. Hay otro papel muy bonito francés que cuenta, primero eran los del Limoges, que eran los que llegaban a trabajar a París y eran los tontos, después eran los polacos, después eran los españoles, ¿no? Hay, por ejemplo, un barrio de París que yo lo conocí como un barrio de españoles y ahora es un barrio de argelinos, ¿no? Porque siempre los últimos que llegan, bueno. Y entonces, como hay una parte de la población que es un tema sensible, pues hacemos políticas restrictivas, ¿no? Y después ya siempre hay quien... Las políticas restrictivas, no está claro que en su práctica funcionen. ¿Por qué? Porque miras las estadísticas, por ejemplo, España, años que la ley preveía que entraban 200.000 personas, entraban 500, 600, siempre, y además el imaginario antimigratorio español son las pateras, ¿no? El punto de entrada más fuerte de extranjeros en España ha sido el aeropuerto de Barajas, ¿no? Porque toda la gente que habéis venido de Latinoamérica o de Filipinas o tal, no vienen en patera, ¿no? O incluso en alguna época, una migración que ha sido muy importante en algunos, que es la rumana, estos venían a autocar desde Rumanía. Se pegaron la paliza del viaje en autocar, o sea que siempre ha sido así. En cambio, yo creo que las políticas restrictivas, lo que sí tienen es una función y es la que hay que combatir,
que es que acaban generando, clasificando a los extranjeros en tipos. ¿Por qué? Porque el estatus legal de cada extranjero depende mucho de un estatus legal, del tiempo que llegas, de dónde vienes, que, por ejemplo, hace unos años, a cualquier latinoamericano tenía derecho, cuando la represión argentina, aquí llegaron muchos argentinos que pudieron llegar fácilmente a España porque las leyes eran otras, ¿no? Ahora claro que las redes son restrictivas, la gente llega, se ha fijado, no solo la forma como llega, sino todo, por ejemplo, hay momentos en que tienes un permiso de residencia y entonces lo tienes que renovar y ahí estás en el limbo de si lo renovas. O sea, podemos hacer toda una casuística. Esta casuística es muy funcional a las cosas que yo he estudiado, digamos, de división del mercado de trabajo, porque permite tener gente con derechos diferentes que por tanto aceptan. O sea, yo creo que no es lo que baja los sueldos, hombre, claro, se llegan 1000 personas, pero lo que baja los sueldos o lo que permite condiciones de trabajo indignas es la regulación. El ejemplo más claro. ¿Cuál es el nivel más bajo del mercado de trabajo en condiciones de trabajo sanitario? La gente que está cuidando personas. La gente que está cuidando personas no tiene derechos laborales, muchas tienen jornadas de 24 horas al día, con suerte un día a la semana, muchas tienen problemas de que la familia no les da buena alimentación, o sea, que están todo el día solas, ¿no? ¿Cómo consigues que alguien acepte estas condiciones laborales? No saben que no tiene papeles y que además aspira a que gracias a esto, y además es verdad que a lo mejor gracias a esto acabas teniendo papeles, incluso a lo mejor es verdad que si la policía te persigue, el patrono ese que tienes te protege, ¿no? Y algún día que iba en una reunión en Sarriá un sábado por la tarde, claro, veías miles de mujeres inmigrantes que salían. Digo, si hay una redada de inmigrantes, aquí los cazan. Pones la red y cazas muchos, ¿no? Entonces, este es el tema central. Y esto además está asociado también a la utilización de las diferencias de diferente origen que también se utilizan. Yo creo que en todo el mercado laboral y toda nuestra aceptación de las desigualdades hay un componente muy importante de construcción cultural, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablo de que la educación y tal, disparo, porque la educación es otra forma, se está utilizando como otra forma no de racismo, pero sí de racismo social, ¿no? La prueba es que la derecha dice, ya habla este político de izquierda, que es un... Cuando todos sabemos, y cuando sabemos lo que he sido 40 años profe de universidad y estoy convencido que cualquier imbécil con ganas acaba siendo titulado universitario. Es cuestión de empeño, ¿no? Y claro, más fácil que tenga un empeño un tío que viene de familia rica que uno que viene de familia pobre que tiene más barreras que otro. También culturales. Y entonces, o sea, yo creo que el problema aquí es que el modelo de construcción de la inmigración y las políticas migratorias tienen para mí dos efectos claros. Uno en términos laborales, legitima y facilita las desigualdades laborales y facilita sobre todo la creación de espacios laborales sin pocos derechos. Porque fijaos, el tema de la gente que cuida, no solo es que sus condiciones son malas. Mirad cómo la gente acepta, normaliza, la gente que contrata esto. Yo conozco gente incluso de izquierda y han contratado a alguien y normalizan estas condiciones porque saben que como no tiene papeles y tal, pues bueno, o sea, en parte del estado de bienestar famélico que tenemos en este país, te lo garantizan que tienes una reserva de mano de obra a la que puedes tirar. La otra cosa es que está generando un mundo de ciudadanos y metecos, como el mundo antiguo, lo cual quiere decir que esta gente no puede votar. Y como no puede votar, tampoco puede influir en las políticas sociales. Por ejemplo, el ayuntamiento que tengo tanto en el Collboni, uno de los hechos ha
sido recortar políticas sociales. ¿Por qué? Porque sabe que una parte de estas... las políticas sociales son muy importantes, pero la gente no las ve. Cambió que es una plaza y hay un componente... Pero también es la cosa que es que esa gente que no se siente ciudadana y no tiene derechos, tampoco, si no lo organiza, ¿no? Y entonces, este es el tema, ¿no? Bueno, para dar el toque, digamos, optimista que viene más de mi otra parte de la historia, yo creo que, a pesar de esto, el proceso migratorio en nuestro país va mejor que en muchos otros sitios. Si vives en un barrio obrero, o sea, todas estas tensiones que cuentan, no las ves. Después, la otra cosa es cómo se construye. Por ejemplo, mi distrito, cuando le preguntan a la gente cuál es su principal problema, el principal problema es la seguridad. Y sale normalmente el segundo o tercer distrito donde esto siempre es muy importante. Cuando vas a mirar datos objetivos, policiales y tal, es el distrito con menos problemas de seguridad de Barcelona, muy bajo. ¿Qué nos explica esto? La interpretación que tenemos los que nos movemos por el barrio es que hay un segmento importante de población mayor que está en casa cada día viendo Telecinco o tal, y que lo que percibe no es su experiencia vital, sino el miedo que le están creando, y esto tiene tiene un impacto muy importante a la hora de votos. Claro, si este voto se traduce en voto a Vox o voto a un PP muy tal, pues esto después se traducirá en política, ¿no? Por esto yo creo que la única fuerza que tenemos es mediante el trabajo comunitario que rompa esto. Y, por ejemplo, la historia de No Worries al público muy enfocado. Primero, diciendo, todos somos inmigrantes, es verdad. Yo vivo en No Worries desde el año 74. Cuando llegué al barrio, el discurso oficial de todas las entidades del barrio es que es un barrio inmigrante. Y eran inmigrantes gallegos, andaluces, castellanos. Yo era un inmigrante catalán, que no voy a hacer claro, ¿no? Pero había también algún inmigrante catalán, casi todos los tenderos del barrio eran gente que venía del campo catalán a nuestras tiendas. Y lo que hicimos en No Worries al Cool fue recordar a la gente que tú también has sido inmigrante, ¿no? Hay un sector de gente que rehace y que se encierra, pero yo creo que esto también ayuda a crear. Y después, sí, después el otro peligro que hay ahora, yo creo que no solo es el peligro este de españoles inmigrantes, sino otro peligro que hay es que ya existe, es la creación de inmigrante bueno y inmigrante malo. De hecho, claro, cuando decimos inmigrantes, no todos están a los expats italianos, americanos y tal, que vienen a trabajar en el high-tech o en profesores de universidad, estos no están mal vistos. Los futbolistas de élite no están mal vistos, ¿no? Yo recuerdo un año que era un verano que estaba en el pueblo de mi compañera y solo veíamos la tele, y durante época PP, el telediario cada mañana se anunciaba con dos noticias. Una, las pateras nos invaden. Y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, una atleta cubana que se había pasado a España y que quería... Y los cubanos son muy malos porque no la dejan de la nacionalidad para que pueda competir por España. O sea, claro, era un discurso absolutamente contradictorio, porque en uno primaba el derecho a España que no vengan y el otro primaba el derecho del otro que no se vayan, ¿no? Pero este discurso yo creo que ahora es bastante claro, sobre todo en el caso del PP, que está intentando crear los hispanoamericanos buenos y los malos son los... Y de hecho, los trabajos que han hecho en el barrio, como Barrio Isacú y tal, cada año hacíamos unas jornadas y había gente que explicaba la historia. La última del año fueron los jóvenes, y claro, mientras un joven, no me acuerdo si era ecuatoriano o no sé, era ecuatoriano, en un plazo razonable de tiempo había conseguido papeles y había jóvenes nigerianos que llevaban viviendo en España 5 años
desde los 5 años y que tenían 25 años y que aún no habían conseguido papeles. O sea que esto, además, si encima se mezcla todas las campañas culturales, puede ser explosivo. La experiencia de la última, por ejemplo, en el barrio, la lucha más fuerte de mi barrio, que es un barrio que tiene muchas luchas, de los últimos 5 años, fue la defensa de la instalación de una mezquita árabe. Una mezquita árabe que es una población marroquí que lleva viviendo en el barrio muchos años, que además algunos tienen tiendas de carne, ¿no? que mucho parte del barrio compra, y que cuando intentaron instalar una mezquita, salió uno y además salió uno con la extrema derecha a pared. Un año, pues duró, un año. O sea, imaginaos una calle durante un año, cada día una manifestación de extrema derecha en la calle, ¿no? El miedo que teníamos nosotros es que al final un musulmán se rebotara y empezara a liarse. Los musulmanes aguantaron, porque es decir, les tiraban cabezas de cerdo a la puerta de la mezquita, les cagaban en la puerta de las mezquitas, les pintaban asesinos en la puerta de la mezquita. Esto durante un año. ¿Cómo se pudo resolver? Se pudo resolver porque hubo una alianza, primero, de las entidades del barrio. Después, en aquel momento, tuvimos el AEN nos estuvo también apoyando. Y al final, además, la pelota coronadora fue que el fiscal de odio hizo lo que tenía que hacer un fiscal de odio. Y consiguió que echaran a los fachas del barrio. O sea, y después, la otra cosa que aguantó es que se abre la mezquita y la gente descubre que las mezquitas es mejor tener una mezquita debajo de tu casa que un bar. Porque, a diferencia, yo he tenido debajo de mi casa una iglesia evangélica y era buena gente, teníamos buena. Pero la forma de cómo funciona el rito, al domingo por la mañana, a las 9 de la mañana, me despertaba con 200 personas cantando. Bueno, es una cosa que pues, hay gente que es muy... En una mezquita, por lo que hemos visto, solo va la gente a rezar el viernes a mediodía y después el resto, como pasa en casi todas las regiones, en muchos casos, al día a día van 4 a rezar, pero 4, digamos 4, porque algunas veces hemos estado a la puerta cuando la época de la guerra protegiéndolos y entraban 4, pero si ni se les ve, ¿no? Bueno, entonces, esto también es interesante porque cuando la gente del barrio que había dado en parte apoyo a los fachas, pues, o sea, habían creado el ambiente de que esto será una calle, es eso, la creación de esto será un sitio, cuando descubrieron que joder, que no pasaba nada, que era una gente normal, que solo iba allí como si hubiera habido un club como el local que no molestan a nadie, también esto acabó de frenar. Por esto yo creo que hay que entender la naturaleza, hay que ser intransigentes en el derecho a la inmigración y en buenas regulaciones, y hay algunas que se pueden hacer mejor, pero por otra parte hay que trabajar en lo comunitario, que es la